Diputados lamentan ausencia de ministro del Interior en la comisión investigadora sobre Carabineros. Proyecto que moderniza ENAP encabeza la tabla de la sala este martes. Continúa votación de proyectos sobre evasión del Transantiago. Presidente de la Cámara inaugura estatua de poeta y escritor cubano José Martí. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a Frecuencia Legislativa para revisar las informaciones más importantes generadas en las últimas horas acá en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que los diputados han lamentado durante esta jornada la ausencia del ministro del Interior en la comisión investigadora sobre Carabineros. La instancia que indaga el fraude en la institución recibió a los ex generales subdirectores de Carabineros Carlos Carrasco y José Ortega, quienes entregaron antecedentes sobre el periodo en el que se desempeñaron en dichas funciones. En tanto, los parlamentarios esperan que el ministro del Interior, Mario Fernández, sí asista a una próxima sesión. Entre los invitados a la sesión de esta jornada se esperaba la presencia del ministro del Interior, Mario Fernández, quien se excusó de participar de la cita debido a la necesidad, dijo, de atender con urgencia algunas consecuencias derivadas de las últimas catástrofes ocurridas en el norte del país. Ausencia que fue criticada por el diputado Gustavo Asbun de la UDI, quien consideró que se trata de una situación de mal gusto que merita una nota de malestar. ¿Cuál es la catástrofe del norte que le impidió venir a esta comisión? O sea, si la excusa, me permite el secretario, por favor, la excusa, en el fondo que debido a la necesidad de atender con urgencias algunas consecuencias derivadas de las últimas catástrofes ocurridas en la zona norte del país, no podrá asistir a dicha sesión. O sea, me parece una vergüenza, me parece mal gusto, creo que esto habla muy mal del ministro del Interior. Y creo sinceramente, presidente, que nosotros tenemos que hacer una nota de malestar, porque esto es una vergüenza. Esto no es una excusa. Esto es reírse de una comisión investigadora. Porque nadie puede decir que las catástrofes del norte, discúlpeme, me gustaría saber si el ministro del Interior está en el norte. Porque esa podría ser una excusa. Pero que tienen que atender urgencia de la catástrofe, que todavía no entiendo cuál es la catástrofe que todavía está afectando al norte. Por su parte, el diputado Jaime Pilowski dijo que la importancia de la presencia del ministro radica en la explicación que debía dar en detalle acerca de las 27 medidas incluidas en el plan de reestructuración de Carabineros. Vino el general director en 2 sesiones que tuvimos en la comisión investigadora y hubo una enumeración de 27 medidas. Enumeración que están en esta comisión, pero que constituyen, la verdad sea dicha, un documento de 2 páginas en donde solo se enumera cada una de las medidas en los distintos ámbitos, en el ámbito legislativo, administrativo, organizacional, estructural y normativo. Pero la verdad que no tenemos ninguna ingeniería de detalles sobre esa implementación. Y creemos que es muy relevante, y yo comparto con eso, que el ministro asista a esta comisión. Él se compromete, como lo ha señalado acá, a la próxima sesión para poder asistir. Creo que es verdad que es muy relevante que asista. La instancia legislativa que investiga el fraude en la institución recibió a los exgenerales subdirectores de Carabineros Carlos Carrasco y José Ortega, los que hasta el cierre de esta edición proporcionaban antecedentes sobre el periodo en el que se desempeñaron en dichos cargos. Y les contamos que el proyecto que moderniza la ENAP encabeza la tabla de la sala de la Cámara para este día martes. Las modificaciones del Senado apuntan principalmente a materias formales, quedando el fondo casi en los mismos términos. La sala además contempla analizar en una sesión especial a realizarse por la tarde el informe de la Comisión Especial Investigadora que analizó el funcionamiento del Sename. El análisis de las modificaciones del Senado al proyecto que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, encabeza la tabla de la sala de la Cámara de Diputados del martes 4 de julio.
Además de variadas modificaciones formales, el Senado perfeccionó algunas normas ya contempladas por la Cámara, al tiempo que especificó que el presidente de la República podrá rechazar por una sola vez todas o algunas de las ternas propuestas para la elección de los directores de la empresa. Luego, se resguarda que en el caso del director designado por los trabajadores, cuando éste sea funcionario de la empresa, pueda percibir su remuneración normal y la que le correspondan como director, con excepción de aquellos componentes de estas últimas asociadas al cumplimiento de metas anuales, de valor económico y de los convenios de desempeño de la empresa. El Senado, además, entre varias materias, optó por agregar que el primero de los planes de desarrollo y negocios deberá ser presentado antes del 30 de marzo del año que corresponda, e introdujo la obligación de informar trimestralmente respecto de los proyectos de inversión en energías renovables no convencionales y eficiencia energética. La tabla también contempla la posibilidad del estudio de otras dos iniciativas legales: el acuerdo entre Israel y Chile sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera y la moción que regula el tendido de cables aéreos. Finalmente, la corporación considera realizar una sesión especial entre las 16 y las 18:30 horas con el objeto de analizar el informe de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del CENAME y particularmente sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y de aquellos menores carentes de cuidado parental en Chile. Y les contamos también que continúa la votación del proyecto sobre evasión del Transantiago. En el análisis en particular de esta iniciativa que busca reducir la evasión del Transantiago en la Comisión de Transportes y que crea un registro público de infractores, se determinó que los datos consignados sean borrados en un plazo de 3 años. Además, se adecuó la norma a la Ley de Protección de Datos Personales. Esta semana continuará la discusión y votación en particular del proyecto sobre evasión del Transantiago. Recordemos que la iniciativa crea un registro público de infractores, mejora los procedimientos de control y establece delitos y sanciones relacionadas con la evasión, que según cifras del Ministerio de Transportes alcanza una tasa cercana al 35%. Respecto al acceso al transporte público remunerado de pasajeros y su control, se señala que podrá solicitarse la individualización y el domicilio del pasajero para efectos de acreditar su calidad de usuario frecuente, mediante la exhibición de documentos de identificación. Antecedentes requeridos que irán al registro de usuarios, que serán protegidos según la Ley de Datos Personales. La ministra del ramo, Paola Tapia, explicó que la comisión aprobó la propuesta del Ejecutivo que establece que los datos que consignen los funcionarios para luego hacer la denuncia serán destruidos en un plazo máximo de 3 años luego de su infracción. La regla general en materia de destrucción de documentos en la administración pública es de 5 años y eventualmente también el envío al Archivo Nacional para que los documentos persistan y sobrevivan, digamos, esos plazos. Pero se estableció una regla especial que es de 3 años. Eso fue lo que se aprobó. Plazo mayor al propuesto vía indicación parlamentaria que proponía 6 meses, como lo informó la diputada Clemira Pacheco. Perdimos esa indicación, pero solo en esta parte, digamos, de lo que son los 6 meses, que se quedó en 3 años, pero todo lo demás que resguarda los datos personales de los infractores y de los usuarios, eso está resguardado, ya también votado en otras indicaciones. Los encargados de fiscalizar serán carabineros, inspectores fiscales y municipales y personal de ferrocarriles. El proyecto también les otorga a ellos cierto grado de protección para ejercer su labor, ya que se sancionará a quienes los agredan, explicó el diputado René Manuel García. Poder enfrentar al evasor lógicamente en buena onda, pedirle la documentación que se identifique. También van a haber sanciones drásticas a la gente que use pases falsos o falsificados o que ocupe el pase de otra persona. O sea, todo eso va a estar contemplado en la ley y creemos que, como te digo, va a ser un gran aporte a la protección del Transantiago para que mejore sus condiciones, no haya evasión y la gente se sienta más a gusto con un Transantiago fiscalizado y no que cada uno haga lo que quiera. La propuesta del Ejecutivo agrava la pena en un grado para quienes agredan o amenacen a inspectores fiscales del Transantiago. Los diputados de la instancia piden que se incluya a los fiscalizadores municipales y de las empresas que se enfrentan a las mismas circunstancias que sus pares del Ministerio. Propuesta que traerá el Ejecutivo esta semana.
Otro punto relacionado al Transantiago es el cambio de las bases de licitación, que se abrirá a fines de año, medida del Ministerio de Transportes que fue valorada por el presidente de la instancia legislativa, Mario Venegas, porque se toma pensando en los usuarios del sistema. Para ello se plantea invitar a la ministra Paola Tapia para que informe sobre estas medidas. Y en actividades de carácter protocolar, el presidente de la Cámara de Diputados inauguró la estatua de José Martí. En el centro de Santiago, el presidente de la corporación, Fidel Espinosa, encabezó esta ceremonia de inauguración de la estatua del héroe cubano José Martí. La obra fue realizada por el también cubano José Ramón Villa Soberón y es de la talla del pensador, poeta y escritor revolucionario. En la Plaza Portales de la Comuna de Santiago fue inaugurada una estatua del héroe nacional de Cuba, José Martí, uno de los más grandes pensadores políticos hispanoamericanos del siglo XIX. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, y participaron parlamentarios, además de autoridades de la Embajada cubana en Chile. Esta figura, este busto que hoy día se ha entregado a la comunidad, obra confeccionada por uno de los mejores escultores de Cuba, nos llena de satisfacción y de orgullo, afianza las siempre buenas relaciones que han existido entre los pueblos cubanos y de Chile, y como presidente de la Cámara de Diputados, repito, me siento halagado de haber participado hoy día en este acto democrático y cultural de un enorme significado político también. Finalmente, el titular de la corporación valoró la figura de Martí, hombre de elevados principios, vocación latinoamericana y de intachable conducta personal. Bueno, y para conocer el intenso trabajo legislativo que tendrán las distintas comisiones durante la jornada de este día martes 4 de julio, le damos paso a la periodista Katia Valdés, quien nos va a informar desde la radio de la Cámara de Diputados respecto a toda esta agenda, todo este trabajo que ya está programado. Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Comenzamos contándoles que la Comisión Investigadora de la situación que afecta a la ISAPRE Más Vida recibirá al Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, y a la Gerente General de Clínicas de Chile, Ana María Albornoz. Esto para conocer tanto el actual estado jurídico de la ISAPRE como los distintos procesos por lo que ha pasado desde que fue intervenida hasta la transferencia de su totalidad de la cartera de afiliados a otra u otras instituciones. La Comisión de Defensa procederá a la votación en particular del proyecto que modifica el decreto de ley 2222 en materia de extradición de naves hundidas o varadas y de materias nocivas contenidas en ellas. Para continuar con el estudio del proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el control del tabaco, la Comisión de Salud invitó al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, al gerente de Asuntos Públicos de British American Tobacco Chile, Marco Opaso, y a la directora ejecutiva de la Fundación Politopedia, Victoria Beaumont. Por su parte, la Comisión de Gobierno Interior continuará con la discusión y votación particular del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, que se encuentra con suma urgencia. Otra de las comisiones que sesionarán durante este martes, Guillermo, será la Comisión de Hacienda, que cuenta con 2 citaciones para tratar el proyecto de educación superior que se encuentra con suma urgencia. Para ello se ha invitado a la ministra del ramo, Adriana del Piano. Gracias, Katia. Bueno, y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá, en Frecuencia Legislativa. Recuerde que el detalle de esta y otras noticias las puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por medio del www.cámara.cl. Quédese en nuestra sintonía. Nosotros nos reencontramos en una próxima revisión de noticias. Que tenga un excelente jornada.